Por cierto, de búsquedas submarinas, un día como hoy nace Julio Verne, novelista francés, creador de ciencia ficción, fundador de esa literatura. Con gran precisión en sus relatos fantásticos aparecen incluso algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos y las naves espaciales. Empezó con la redacción del Viaje al centro de la Tierra. Se aplicó a la geología, la mineralogía y la paleontología. Las descripciones de animales antediluvianos maravillaron a los expertos, poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica. De la Tierra a la Luna despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que solicitaban reservas a algunas personas para el próximo viaje lunar. La novela se ocupa de los preparativos del viaje, pero completó la historia con la segunda parte, en donde descubrió cosas curiosísimas que coincidieron más tarde con el hecho científico real. Bueno, pues claro, aparte de descubrir vida en la Luna, pero sí el regreso, tanto la partida como el regreso ocurren, la partida de Florida, de las costas de Florida, y el regreso en el Atlántico, que era donde finalmente descendieron algunas de las cápsulas. Por eso la Luna tiene su nombre. Sí, hay un cráter. Julio Verne. Es sorprendente. Como quiera, sí. Es sorprendente los cálculos que hizo de los tiempos y las distancias. Era increíble todo lo que hacía. Aunque yo no sé si en esta época Julio Verne hubiera tenido éxito. Porque en aquel entonces hasta él presumía, había el grupo de los misóginos. Y eran felices. Hoy no sé si los hubieran dejado ser felices. Se casó con una mujer rica, lo que le permitió ya dedicarse exclusivamente a sus relatos. Pero lo hermoso del ser humano concretado en él es que no salió de su cuarto, y todos los mundos que intuyó, todos los mundos que exploró, fue con la imaginación y con la fantasía. Y pues claro que tiene muchísimos lectores todavía hoy. ¿Quién sabe? La fantasía, la imaginación, quizá todavía despierte curiosidad en mucha gente. Por eso no creían que su existencia fuera real. Pensaban que varios colaboradores habían creado a ese personaje que no existía. ¿Cuál? A Julio Verne. Julio Verne, porque no, pues era muy conocido, salían fotos. Sí, él era conocido ya a cierta edad. Y viajó mucho con su hermano, dejaba a la esposa y se iba de viaje. Cruceros muy amplios y muy extensos, y además tenía relaciones con matemáticos y con gente muy importante que le decía, pues la misma novela, su papá de los textos es Dumas, padre, es quien le dice, sí, escribe, órale, y en cuanto se juntan, parece que él es el que lo hace dejar la carrera de abogado y dedicarse a la escritura, y creo que hasta tiene una novela de aventura en México, tiene una historia que lleva a México como título, yo nunca la he conseguido. Pero hay una que se llama Aventura en México o algo en México. Pero no le entendí qué relación hay entre Dumas y
y Verne. Se conocieron y entonces Verne fue cuando se decidió a escribir. Ya estaba viejito para aquella época, 20 y tantos años. Estudiaba para abogado. Se iba a dedicar a eso. La familia de él tenía dinero. No solo su esposa, sino su papá tenía dinero, tenía barcos. Entonces, él se iba a dedicar a otra cosa. Cuando conoce a Alejandro Dumas, papá, fue cuando dice, pues sí escribes bonito. Y el otro dice, pues órale. Y hacen el grupo de los misóginos y entonces se dedica a escribir. Esta es una anécdota que leí de Dumas hijo. Lo visitó un reportero en una casa muy bonita y le dijo, oiga, tiene usted muy bonita casa. No, dice, la casa no es mía, es de mi suegra, pero la suegra sí es mía. Sí, hay una novela de muy poco conocida de Verne, que es Robur el Conquistador, en donde aparece un barco enorme, pero que en lugar de velas tiene hélices horizontales que lo levantan y lo llevan a los lugares más remotos. Ese es poco conocida, es Robur el Conquistador. Cantinflas actuó en una historia recuperada de sus escritos, ¿no? Así es. Es el que más se ha llevado a la pantalla. Es el que más se ha traducido y el que más películas le han dedicado. No hay otro. Viaje al centro de la Tierra, Sí. con James Mason, porque hubo otra versión. Sí. Hay una. La original fue muy interesante. Sí, yo vi otra más para acá, pero lo interesante de este hombre es que fue adelantado a su tiempo y que muchas cosas que en el momento en que las escribió pudieron ser fantasía, son cosas con las que te vas topando a través de que van avanzando los estudios, las investigaciones. Pero cómo es esa mente, ¿no? Que muchas cosas las fantasea y sin embargo como que las intuye y las plasma en literatura. Leonardo da Vinci También. es más cercano a Nostradamus en la actualidad, que no hizo más que escribir algunos versos que coincidían con los hechos Sí, muchos de sucesivos. ellos escribieron novelas sobre el año 2000. H.G. Wells. Salgari, por ejemplo, escribió Viaje al año 2000, que logran llegar porque se duermen en una especie de cripta. Pero también Bellamy escribe la situación en el mundo en el año 2000. Verne describe el París del año 2000. Con trenes subterráneos. El metro. Y máquinas paseadoras de perros. Ah, sí, cierto que los amarraban. La máquina del tiempo de H.G. Wells. Sí, por eso G. Wells es de los más importantes, por eso se reproducen mucho en el cine, porque traían un futuro. Ahora nos da un poco de inocencia, ¿sabes? Cuando ves esas películas y ves que viajan al futuro y nosotros estamos viviendo en el futuro. Pero hablando de esto, el que es actual hoy mismo es 1984 de, ¿cómo se llama? Orwell. De Orwell, que simplemente pues estamos viviendo en ese gran hermano que él inventó, que él imaginó, y esos son los genios, siempre se adelantan a su época. Por eso Beethoven en la música pues pasó por loco y decía, no vamos a interpretar, decían los músicos, esta tontería, este horror de una tercera de Beethoven, una tercera, la heroica, empezar de una manera alocada que nadie podía imaginar que fuera una obra de arte. Pues se adelantan a su tiempo, por eso muchos resultan locos, porque simplemente se adelantaron. Prácticamente todos los genios viven imaginando esta nueva vida. Este hombre Hawkins, que fue afectado por un mal terrible, es el que ha adelantado predicciones también interestelares, ¿no? Pues sí.
Y claro, él no lo pone como ficción, pero sí como especulación, y habla de qué va a ser del planeta, qué va a ser de la civilización si seguimos desgastando más recursos de los que se generan en la Tierra. Todo esto lo ha manejado. Y sí, él ha dicho, la humanidad, si quiere sobrevivir, va a tener que salir de la Tierra, porque tarde o temprano el Sol va a empezar a fallar. Falta mucho tiempo, pero sí es importante que se encuentre la forma de viajar a grandes distancias en el espacio. O de mover la Tierra. Hay una teoría que habla de mover la Tierra, sacarla de su viaje y alejarla un poco del Sol para cuando éste empiece a fallar. Pero son más que predicciones, cálculos. Se necesitan milagros. Josué simplemente detuvo el sol y no hay objeciones. Que si entonces chocaron, bueno, en la órbita de la Luna, etcétera, la Tierra detenida, pues causa catástrofes que no imaginamos. Pero en la Biblia Josué detiene el sol y sigue luchando. Y se abre el océano. También. En otro episodio se derrumban con trompetas las... Y pasa la gente y empieza a caminar rumbo a Canaán, y ahí está lo que es el ser humano. Empiezan a decir, y esto es la libertad. Preferíamos estar cómodos en la esclavitud cuando teníamos pozole, teníamos toda la birria que queríamos en Egipto. Entonces, esta es la condición del hombre. El visionario contra el mediocre que no quiere caminar. Por eso los milagros los hace el hombre. Ahí está el milagro, que pueda mover la tierra. Lo del mar dicen que pudo haber sucedido. Está comprobado que sí, hay un fenómeno que se pudo haber dado para que cruzaran. Lo mismo dicen, cosa que me parece difícil, cuando el Nilo se tiñe de sangre, se vuelve rojo, en una de los castigos que manda Dios al faraón porque no quiere dejar salir a su pueblo elegido, cosa que no debe ser elegido, porque entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Pero entonces su pueblo elegido no salía, se tiñe de rojo, de sangre el Nilo, y también dicen que es posible que haya sucedido, que si moluscos, que si un quién tipo sabe. De alga. Sí. Uh-huh. Todavía hoy suceden los milagros. Me dio risa un inglés que platicaba, que pidió un Uber y que le llegó y que decía, Jesús viene por ti en un Honda.